la gente, ¿no? Esta cosa de la épica. Acá, Esteban Talpone, nuestro director periodístico, me decía, ¿se bajó o lo bajaron? Lo bajaron. Lo bajaron de un ondazo. Lo bajaron de un ondazo. Vienen, de hecho, la fecha límite era hoy, ¿no? En la reunión del PJ. Para la interna es la fecha límite. Sí, claro, exactamente. O sea, estamos hablando del chiquitito. Estamos hablando de la interna mientras miren por la ventana qué es lo que está pasando con la inflación, con los salarios, con el dólar, con todo eso. Pero sí, esto necesitaba resolverlo, por lo menos el PJ, porque recordemos que después, para el armado de listas, vos necesitas un tiempo, claro, ¿no? Esto cierra el 24 de junio las alianzas y después el 30 de junio las listas. Entonces, o sea, el 24 de junio decir, yo voy con vos. Exactamente. Y después tengo que decir, Pancho va encabezando, Carola va en la otra. Claro, el temor dentro del PJ era que Alberto Fernández se bajara un minuto antes. Todos descontaban que se iba a bajar, pero el tema era cuánto les daba para armar las listas. O sea, empecemos a resumir lo que pasó en esta mañana. Lo bajaron. Lo bajaron. Lo bajaron. Es solo una mirada interna del Partido Justicialista, de vuelta al Partido Justicialista creyendo que el escenario del país puede ser el escenario propio. No importa, 4.32, 7.7. Ayer hablé con un consultor económico, me dijo, acostumbrate a que tengamos 7, el primer dígito de la inflación sea 7. Acostumbrate, por lo menos. La proyección viene bastante mal para abril, sí. Más el tema de lo cotidiano. Inseguridad, ley de alquiler, o sea, yo no es que discrepo, me cuesta entender lo que decía recién José Ríos. Yo le preguntaba, ¿quién gobierna? Concretamente. Alberto tenía alguito de poder, ponele el cargo formal, lo acaba de transformar en el famoso Pato Rengo, en este caso, sí, pato sin pata. Formalizar su condición de Pato Rengo que viene de hace 4 años, ¿no? Está bien, fantástico. O sea, Alberto no está en condiciones hoy de imponer. Imagínate que hoy Alberto dijera, no sé, vamos a dolarizar o vamos a desdoblar el mercado. No, nada. Entonces, a ver, ¿quién miro? José del Río dice, mirá el Ministerio de Economía. Tampoco es que está muy fortalecido Sergio Massa a la hora de tomar una decisión. Mirá dólar soja 3. No, claro. De hecho, dependemos un poco de que nos tire una soga del Fondo Monetario a ver si nos adelanta los fondos que nos tiene que dar, o sea, que las cuotas. O sea, que acá dependés de muchísimos factores. Está bien, dentro de la atomización del poder, lo más relevante, si querés, los periodistas vamos a mirar al Ministerio de Economía. O sea, no sé si va a cambiar mucho. Por default, yo insisto, claro, se transformó en un gobierno del algún default. Lado tenés que mirar. Claro. En algún lado se van a tomar decisiones. Bueno, o sea, se transformó en un gobierno del default. Claro. Y que está fortalecido porque encima la amenaza es, ¿cuál es el único poder que le queda a Alberto Fernández? Me voy. Sería una catástrofe. Entonces, lo van a sostener por... No, ahora vas a ver que va a ser un prócer. ¿Vos decís que el kirchnerismo se va a animar a elogiarlo? No, el kirchnerismo no. Ah. Pero vos vas a tener la CGT, un renunciamiento generoso. Vas a escuchar estos adjetivos en las próximas horas, seguro. Y la otra fortaleza de Massa es me voy. O sea, no me hinchen que me voy. O sea, Guadalupe Vázquez, buen día, niña. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, está recopilando información de la trastienda, ¿no? De cómo fue este anuncio que ya ayer contábamos en el noticiero con Eduardo Feynman. Se esperaba algún tipo de anuncio de parte de Alberto Fernández con respecto a su candidatura. Se lo venía presionando cada vez más de parte de él a la más dura del gobierno. Se esperaba que fuera hoy a la tarde en la cumbre del Partido Justicialista, cumbre que además había sido pedida por el propio Alberto Fernández. Es una instancia burocrática, claro, esta cumbre, que tiene que ser determinada cantidad de días antes de las elecciones. Es un paso formal que tiene que dar cada partido político, pero era una instancia que él podría haber dejado para más adelante, tenía tiempo, y sin embargo lo había pedido él, lo había citado él. Muchos decían de cómo la idea era reemplazar un poco lo que le venían pidiendo, que era una nueva mesa nacional del Frente de Todos, como la que fue en febrero, que fue durísima para Alberto Fernández, en donde se habían acordado una serie de puntos que 48
Claro. Horas después ya eran letra muerta y como para evitar una nueva mesa del Frente de Todos, que donde se le hacía a él un poco más difícil, él convocaba a esta cumbre del Partido Justicialista que él preside y en donde ahí iba a intentar surfear la ola de las presiones Bien. para que se bajara de la candidatura. Bueno, primera reacción del, iba a decir albertismo, con perdón de la palabra, un anacronismo total el mío. El canciller Santiago Cafiero acaba de tuitear el ministro de Relaciones Exteriores. Responsabilidad histórica, tenés razón, responsabilidad histórica y compromiso con la unidad del peronismo. Por ahí, compromiso con el país sería notable, ¿no? Alberto Fernández pone primero a la patria, te dije, vamos a ir como Evita, primero a la patria y promueve una nueva lógica de época. ¿Cuál vendría a ser la lógica de época? El liderazgo del futuro debe de definirse en las urnas para consolidar el rumbo que involucre en cada paso la voluntad del pueblo. En el pasado supo pasar también que los liderazgos se hacían. Yo recuerdo desde los romanos. Pero es interesante eso, porque ¿de qué urna se está hablando? ¿De la interna, de una PASO o está hablando de las generales? Porque ojo que ahí vas a tener otra discusión, Claro. que es, lo resolvemos con lista de unidad, que es lo que quiere Massa no quiere ir a una interna, o como dice Scioli, quiero ser yo, si es posible lista de unidad y si no, a una interna. Voy a paso. Esa va a ser la próxima discusión. Santiago Cafiero primero. Segundo, Aníbal Fernández, que acaba de tuitear en este momento y dice esto. Soy presidente de tiempo completo. Banqué lo que nos dejó Macri, la pandemia, la guerra y la sequía. De nada me quejo. Presidente de tiempo completo hasta el 10 de diciembre y trabajaré democratizando el partido para que un compañero o compañera sea el próximo presidente. Bueno, nada. Presidente, no sé qué querrá decir, que no se va a ir, no entiendo bien. No, que no se dedica a otra cosa, que no se muy dedica a bien. las internas, Está bien, que no se está dedica pensando en otra cosa. Está que no está enfocado. pensando en otra cosa. Qué raro. Por ahí sí es un part-time. Qué raro porque mejor. acaba de hacer declaraciones antes del anuncio de Alberto Fernández hablando de que tenía al Frente de Todos varios candidatos. No, pero aparte yo digo, quiero resaltar esto, ¿no? Para desmoronar como ya se hizo. El tema de la emisión fue problema del mundo, pero esencialmente en Argentina que no paró. El tema de la inflación es un problema argentina y no del mundo. La guerra afectó a todo el mundo y sin embargo los resultados son otros. Desmoronemos esta cosa que es un hecho histórico. Es un hecho de la interna partidaria de un señor licuado de poder que no podía ser candidato y que renuncia ultralicuando su poder. Me parece que es esto lo que estamos viendo. No hay un hecho histórico, no es Casi te diría que es tardía también. Sí, lo que pasa es que es lo único que le queda a Alberto Fernández como para que no se lo coman crudo ¿Y ahora? en los meses que quedan. Te reitero la pregunta que vengo haciendo desde las 10 de la mañana. Ahora, ¿quién comanda la transición? Tomando decisiones con capacidad de ser El impuestas. problema es que no hay un jefe de gabinete fuerte. Si hubiera un jefe de gabinete fuerte, quizás ahí podría haber una especie de consenso político con un jefe de gabinete, figura como había sido pensada en su momento con la reforma del 94, de una especie de primer ministro, ¿no? Al Ponele estilo que hay uno parlamentario. virtual, que efectivamente Agustín Rossi no lo es. No. Ponele que hay uno virtual, que se llama Sergio Massa. ¿Cuál Sergio Massa? ¿El de la inflación? No, pero aparte- ¿El de las reservas? Exacto. Sergio Massa la tiene complicada desde lo económico porque es su única carta, ya que en una persona que no despertaba confianza de ninguno de los sectores, su carta era arreglar la economía. Ya con esa carta no juega. La única carta que le queda es el poder de veto, entre comillas, de decir su presencia, su sola presencia garantiza gobernabilidad, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo que solo Total. la existencia de Massa, no lo que pueda generar desde su gestión. Y se suma que el candidato de Alberto Fernández es Daniel Scioli, que ya venía pidiendo pista, ya la semana pasada ya había empezado a hablar como un candidato formal, en donde él lucha directo, comparte y compite por el mismo electorado que Daniel Massa. Entonces, si los candidatos van a ser Daniel Massa, Sergio Massa y Daniel Scioli, Es buena. Daniel Massa, claro, hacemos un match. Sergio Massa y Daniel Scioli también están en problemas porque se devoran mutuamente, además de la relación personal entre ellos, ¿no? Facundo Nehamsky es un analista a quien siempre molestamos. Facundo, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Bien. Primera reacción. A ver, crónica de una decisión anunciada, ¿no? Me parece que era algo que estaban todos esperando.
¿Por qué? Por la razón muy sencilla que el gobierno de Alberto Fernández nunca pudo construir ni un liderazgo autónomo de la decisión de Cristina Kirchner de nominarlo como candidato presidencial allá por el año 2019, ni tampoco quiso ser el mejor empleado de Cristina Kirchner y entonces convertir a su gobierno en una continuidad absoluta del kirchnerismo. Terminó siendo, digamos, ni una cosa ni la otra, como se dice, ni chicha ni limonada. Claro. Y al mismo tiempo, eso en cuanto a su liderazgo, y en cuanto a la performance como gobierno, tampoco nunca pudo satisfacer la oferta de programa electoral que le había prometido a sus votantes. Él venía a resolver una agenda de problemas, que no importa si venían de la época de Macri, de la época de Cristina o de la época de Alfonsín, pero todo gobierno cuando digamos, asume tiene un contrato electoral con sus electores y la verdad que el gobierno no pudo resolver ninguno de esas cuestiones. Ahora, Facundo, yo te digo algo que me parece, me preocupa en lo inmediato, porque digo, no es que estamos haciendo estos juegos internos de la política en el medio de una realidad tranquila, una realidad muy agitada. Es una decisión de la interna del peronismo. No nos quieran convencer que es una decisión histórica para el país o que afecta al país. Una interna del peronismo. ¿Quién gobierna a partir de este momento? No, a ver, yo ayer lo decía justamente en el programa de María Laura, que va a continuación tuya. Yo decía, mira, este es un auto que viene en 2 ruedas y entra en una curva y el año electoral es un año que es toda una curva. Entonces es muy difícil pensar que los grandes problemas que viene arrastrando la Argentina desde hace años, incluso que se han acentuado en el último tiempo, se puedan resolver en los meses que vienen, Luis. El año electoral te tenés que imaginar que es todo un año donde es muy difícil que un gobierno pueda resolver lo que no pudo resolver antes, y más cuando el año no solo es electoral, sino es de recambio presidencial. No, yo con tal que lleguemos, ya a esta altura digo, compro 7% de inflación, compro el dólar a 4.32, que no se altere más. O sea, y para que la cosa quede en este statu quo, hace falta una decisión. Yo creo que ahora el presidente, ya fuera de las disputas políticas y con su ministro de Economía, se tienen que abocar a hacer una especie de plan, pongámosle plan llegar, un plan llegar como un gobierno con estos niveles de inflación, con los problemas de divisas que tiene, resuelve la problemática de llegar hasta las elecciones. Yo no descartaría que el gobierno incluso construya alguna instancia de coordinación con otros espacios políticos para tratar de buscar fórmulas que permitan llegar al gobierno. ¿Quién se sienta? Imagínate, ahora vamos a hablar con Cornejo de Mendoza, pero digo, qué radical, qué integrante del PRO se sienta a la mesa, a la silla eléctrica con Alberto Fernández. O sea, porque de verdad... es una situación muy difícil, Luis. Es una situación muy difícil y de difícil resolución. Por eso yo te digo, uno quisiera ser optimista y decir, bueno, se resuelve con un acuerdo con el fondo, en el cual el fondo te provee las divisas que te faltan para llegar hasta el final del mandato. Digamos, uno podría técnicamente y económicamente imaginar salidas posibles, pero la realidad es que, insisto, en un año electoral es muy difícil alinear a los actores económicos para que todos se calmen, digamos, cambien las expectativas y se resuelvan los problemas que tiene la Argentina por delante. Yo la verdad que me cuesta ser optimista en estas condiciones. Facundo, la descripción que estás haciendo, bueno, un poco ayer poníamos la misma metáfora, ¿no? Es un 6-0 en contra, faltan 15 minutos. ¿Qué haces? Vos decís, bueno, un acuerdo. ¿Con quién debería dialogar? En el caso de alguien dispuesto a dialogar, con Massa. Massa va a ser el que va, el líder a partir de ahora para encabezar un diálogo, una transición. Recordemos que tiene una inflación desbocada, un dólar que esta semana tuvo una corrida. Lo veo complicado, ¿no? Mirá, yo no quiero hablar de economía porque soy politólogo y nosotros hablamos de otras cosas, pero me da la sensación que todo gobierno, cuando está en una situación como esta, tiene que hacer una serie de tareas, de medidas urgentes que probablemente al gobierno que viene, ya sea del propio color político, pues ya no es el presidente, pero digamos, supongamos
que la sociedad ya decidió que quiere cambiar. Por eso el presidente no va por su reelección, ¿no? Está claro que la sociedad decidió que no quiere seguir con este gobierno. Por eso el presidente acaba de anunciar que él no va por la reelección. Claro. Cuando la sociedad decide cambiar, las opciones de cambio son, en este caso en la Argentina, son 3 posibles. Una, cambio con continuidad, es decir, que elija a alguien dentro del peronismo para tomar la posta de este gobierno, parece difícil. Un cambio más moderado, más dentro de lo esperable, que sería la principal fuerza de oposición, junto por el cambio en sus 2 versiones, Larreta o Bullrich, o un cambio más disruptivo. Ahora, cualquiera de esos 3 cambios, cuando la situación económica está tan desordenada y compleja como la que está Argentina hoy, requiere de tomar medidas. Bueno, el gobierno podría tomar alguna de esas medidas en tanto y en cuanto no es un gobierno que necesita legitimarse en las urnas dentro de 3, 4, 5, 6 meses. Te va a despedir Guadalupe con la última pregunta. Estoy ansioso de escuchar a mis compañeros de Señal, a Pablo Fernández Blanco, Eduardo Feynman, Alfredo Leuco, que nos den su opinión. Porque digo, me parece que si creían que se iban a llevar un viernes sencillo, nuestro compañerito. Claro, si ya estaban pensando en el asado del fin de semana. Si creía el señor Lucas Morando que llegaba a la medianoche tranquilo, olvídense. Así que sigamos a estar hablando y quiero leerte a vos. Sí, Guadalupe, lo despedís a Facundo, por favor. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Creo que parte del problema es que se sabía que esto era una parodia de parte de Alberto Fernández, su reelección. Él ya sabía hace meses que no le daban los números. De hecho, él empezó a hacer lobby por la UNASUR, por el Parlasur, digamos. Él está posicionándose a nivel regional porque aspira a eso y se movía más como una especie de... se autopercibe, no son palabras mías, es como él se autopercibe de líder regional de la izquierda, digamos, latinoamericana, que es, él ya estaba pensando en el post-gobierno. De hecho, su primera recorrida, que tenía un tufillo a recorrida de campaña, fue con Daniel Scioli. O sea, el plan claramente ya era que el candidato de él era Scioli, que él no iba a ser candidato. Él, digamos, esto ya... me parece que también hizo que la gobernabilidad terminara pendiendo de un hilo, ¿no? Porque él ya estaba corrido justamente de su propio gobierno. Sí, bueno, a ver, hola Guadalupe, totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que este fue el resultado de un liderazgo que nunca se pudo constituir. Entonces, al no poder constituirse ese liderazgo, nunca el presidente terminó siendo el presidente. Siempre sus decisiones estuvieron tironeadas por el kirchnerismo, por sus propias ideas, por la de otros sectores del peronismo que le reclamaban decisión y medidas más duras en algunos momentos, incluso de poner en juego su propio liderazgo. Bueno, nunca lo pudo hacer. Bien. Siempre quedó en el medio. Cuando terminó el ciclo Guzmán, que era el ministro de Economía que la había elegido, y tuvo que elegir a Sergio Massa, que daría la sensación que no era su preferencia inicial, o esa es la sensación que nos dio a todos entendimos que su gobierno prácticamente había terminado. Así que lo que puedo decir, yo creo que ahora viene, con esto te cierro, Luis, viene la disputa para él, ¿no? Para Alberto Fernández. Creo que lo único que le importa es cómo construir el relato del final de su gobierno, ¿no? Entonces, la pandemia, todas las... Si quiere le doy un par de ideas. Gracias, Facundo. Gracias por habernos atendido, muy amable. Te mando un abrazo grande. Empiezan a aparecer algunos análisis. Yo no me di cuenta, pero en el momento que anuncia su renuncia me cuentan que veamos el video. Está el abrazo de Evita con Perón en el balcón en el renunciamiento. Mira. No, yo no, ¿lo tenés a la mano cuando él dice, que nada, que le va a entregar la banda al otro, que es el textual? Que atrás está el abrazo de Eva en aquel mítico renunciamiento, en aquella vez que en donde, de verdad, estamos hablando de 80 años para atrás, no había la intermediación nuestra de los medios concretos. El diálogo era plaza persona, en el mítico edificio de ahí, del hoy Ministerio de Desarrollo, donde ella va a hablar con el pueblo, y la versión histórica es que ella quería, pero que Perón finalmente no la banca porque dice que el grupo militar no lo quería. Pero ahora vamos a ver si aparece esta imagen, ¿no? Insisto, por ahora han tuiteado, y quiero escuchar la opinión de mis compañeros, han tuiteado Santiago Cafiero, vamos a repasar los tuits del gobierno, y Aníbal Fernández. Del lado de oposición, solo Cristian Ritondo. Repasemos un poco las
Ritondo, la noticia hubiera sido que se presente. Bueno, qué sé yo, haciéndose el irónico. A ver, repasemos el gabinete. No, Guado todavía no tuiteó, ¿no? Estemos atentos al ministro. Sí, hay que estar siguiéndolos en No, porque es el vivo. ministro, el ministro político. Me parece que el ministro de Interior es el que tiene injerencia, creo que tiene injerencia en la política. A ver, Santiago Cafiero, canciller, hombre de Alberto. Responsabilidad histórica y compromiso con la unidad del peronismo. Alberto Fernández pone primero la patria y promueve una nueva lógica de época. Esto no lo entiendo en serio. El liderazgo del futuro debe definirse en las urnas para consolidar un rumbo que involucre en cada paso la voluntad de nuestro pueblo. Pero los liderazgos son en las urnas, normalmente. ¿Qué quiere decir? ¿Que no es más el dedo de Cristina? ¿Qué está Bueno, por eso yo me preguntaba si estaba hablando de la interna o de la elección en general, porque si está hablando de la interna, está adelantando una discusión, ¿no? Seguramente. Pero no queda